Iniciando todavía. Va. Buenas tardes compañeros. Aquí estamos en el Campamento Ejecutivo Norte de Mexicali Resiste, en una fecha muy importante para la humanidad, una fecha muy importante para el movimiento revolucionario, el movimiento de los trabajadores, la humanidad en sí. Y se celebra este 25 de octubre, 101 aniversario del inicio de la Revolución Rusa. Mucha historia se ha escrito sobre ella, definitivamente. Todos en la escuela de una u otra manera hemos estudiado esta revolución. Mucho más han escrito incluso sus detractores también sobre esta misma revolución, pero para hablarnos sobre el tema, pues aquí tenemos al compañero José Fierro, que va a hacer uso de la palabra. A los compañeros que están viéndonos en redes, también les avisamos que sus comentarios serán bien recibidos, sus preguntas serán también con la respuesta correspondiente, y a los compañeros que están aquí presentes, pues también agradecemos su atención, su presencia y su participación muy valiosa. Muchas gracias. Bien, buenas noches. Pues hoy vamos a hablar de quizás la revolución más grandiosa de la historia, la Revolución Rusa. ¿Por qué decimos que quizás la más grande, la más importante? Porque primero fue donde triunfó el proletariado por primera vez. Ya en París, en 1831, habían hecho una experiencia los obreros y tomaron París por unos meses, pero solamente París, la capital, los ahogó pronto la reacción. Pero esta revolución de 1917 fue una revolución triunfante, y además en un país de los más extensos del planeta, con muchísimas problemáticas, ¿no? Entonces vamos a hablar primeramente de unos antecedentes previos para llegar a la revolución. En 1848, Marx y Engels presentaron el Manifiesto Comunista, encargado por la Liga de los Comunistas. Este manifiesto era una declaración política de los comunistas, de lo que quieren los comunistas. Se cumplen precisamente en este año 170 años de este manifiesto que quizás sea uno de los más leídos en la historia de la humanidad. En 1964 se constituye la primera internacional por el ascenso del sindicalismo en Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, y esta primera internacional llamada Asociación Internacional de los Trabajadores. En 1864 se declara abolida la esclavitud en Estados Unidos, producto de la guerra de secesión o guerra contra la esclavitud, encabezada por Abraham Lincoln. Todavía vemos resabios. En 1864 en México se luchaba contra la intromisión de los franceses, que querían imponernos un emperador, Maximiliano de Hamburgo, que fue rechazado por esos mexicanos que lucharon ahí por los 60 del 1800. En 1871, los obreros, como había dicho yo, tomaron París, le llamaron la Comuna de París, y aunque la experiencia fue muy corta, pero dejó muchas enseñanzas. Los revolucionarios tomaron varias reglas de oro. Una de ellas es que todo funcionario público no debe ganar más allá de lo que gana un obrero calificado. 2, todo funcionario público puede ser revocable en cualquier momento. En 1867 se publica el primer tomo del Capital de Marx, la obra cumbre de esta pareja de revolucionarios, Federico y Carlos. Y digo que fue producto de la pareja porque mientras que Marx estaba embebido en la elaboración de este libro que explicaba lo que es el capitalismo, Engels, por otra parte, daba cuenta de las respuestas prácticas del momento. Ahí, por ese lapso, escribió el Anti-Düring y otros libros muy importantes, ¿no? Pero pues entonces actuaban de manera conjunta. En este libro, Marx explica el origen, desarrollo, contradicciones de lo que es el capitalismo.
y plantea en el primer capítulo la cuestión de la mercancía, el valor de uso, el valor de cambio y de la plusvalía. Es decir, cómo se realiza la explotación del capitalista hacia el obrero. Recordemos que, por ejemplo, en todos los estadios anteriores, en los modos de producción, el esclavismo, el feudalismo, la explotación era muy clara, ¿no? Era muy palpable. Es decir, el esclavo, por un lado, era esclavo por toda la vida y prácticamente era una propiedad del amo, de la nobleza. Y por el otro lado, los siervos tenían que trabajar 3 o 4 días de la semana para la propiedad del señor feudal y 3 o 4 días para su consumo. Entonces la explotación estaba muy clara allí, ¿no? Pero en el capitalismo no se ve muy claro. Se dice que se paga todo, que el capitalista le paga al obrero diariamente o por semana, por quincena, y que le paga su trabajo. No le paga su trabajo, le paga por su fuerza de trabajo, y esa fuerza de trabajo es la que pone a trabajar y produce tanto productos para él, para su consumo, para su manutención y la de sus generaciones, sus hijos, y también queda un plus producto. Este plus producto, al realizarse, se convierte en una plusvalía. Bueno, no me voy a meter en este asunto así muy de lleno, pero esto es lo que escribió Marx en el primer tomo del Capital. Después se publicó un segundo tomo, el tercer tomo ya no se alcanzó a publicar porque murió Marx en 1883. En 1881 se realiza un atentado contra el zar Alejandro II que le quita la vida. Este atentado lo realiza una organización populista rusa llamada La Voluntad del Pueblo. La Voluntad del Pueblo es una organización populista, como dice aquí, pero que ellos consideraban como su base social el campesinado. No más que no hacían a veces diferenciaciones entre un campesino y otro. En 1881 Plejánov, que había sido un populista, introduce el marxismo en Rusia. En 1883 se forma el primer grupo marxista llamado Emancipación del Trabajo, que es también impulsado por Plejánov. En 1883 muere Carlos Marx en un sillón dormido, prácticamente sin sufrimiento. Ya había muerto su esposa 3 años antes. En 1898 se organiza la Segunda Internacional llamada de la Socialdemocracia. El inspirador de esta Segunda Internacional pues es Federico Engels, ya que había muerto Marx. Esta Segunda Internacional es la internacional más grande de la historia. Recordemos que se han construido 4 en vida de Marx en 1864, luego esta segunda que ya había muerto Marx a fines de 1800, pero esta internacional es quizás la más grande, incluso más grande que la que se construyó después del triunfo de la Revolución Rusa. En 1898 se forma el Partido Socialdemócrata Ruso también. En 1897 se realiza un atentado contra el zar Alejandro III, que resulta fallido. Este atentado también lo lleva a cabo Voluntad del Pueblo por Alejandro Ulianov, que era hermano mayor de Lenin. Es ejecutado. En 1903 se realiza un congreso del Partido Socialdemócrata. Este congreso es crucial porque se divide el Partido Socialdemócrata Ruso a raíz de la discusión de las posiciones sobre la organización. Y entonces, obviamente, se plantean ahí dos grupos. Un minoritario, que por eso recibe el nombre de menchevique, y un mayoritario bolcheviques. Entonces, prácticamente esta división nunca se sanó. Es decir, siguieron desde 1903 hasta 1917 prácticamente divididos y nunca se resolvió. El Partido Socialdemócrata Ruso, que encabezado por varios de los bolcheviques, la mayoría, se cambió de nombre y se puso a sí mismo, creo que en 1912, y se puso a sí mismo bolcheviques. O sea, se quitó el nombre de socialdemócrata, ¿no?
En 1905 se presenta un periodo revolucionario intenso en Rusia, donde surgen los soviets. Los soviets son una especie de consejos obreros que toman el poder en sus barrios, en la zona fabril, en el campo, que serían consejos campesinos. Se presenta una dualidad de poderes con el zarismo. Los bolcheviques se ponen recelosos de estos soviets en un primer momento porque no habían sido impulsados por ellos y porque no tenían su dirección. Después retoman este asunto. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial con Alemania, Turquía, Serbia de un lado y del otro lado Francia, Italia, Austria, Bélgica, Inglaterra, Estados Unidos y Rusia. Esto es una guerra también, hay que decirlo, por mercados, enmascarada con otras cosas, pero es la lucha por los mercados, por el control de los mercados. La Primera Guerra Mundial hizo estallar en 1000 pedazos a la Segunda Internacional. Esta internacional grandiosa, que sobre todo tenía en el Partido Socialdemócrata Alemán el partido prácticamente más importante, que de hecho estuvo a punto prácticamente de tomar el gobierno en sus manos. No lo hizo así, quizás por cobardía o no sé qué, pero esta organización que había crecido tanto en Inglaterra, en Francia, en Italia, en la misma Alemania obviamente, apoyaron estos partidos socialdemócratas a sus respectivos gobiernos para los créditos para la guerra, y entonces prácticamente traicionaron al proletariado. Solamente un solo partido que no apoyó a su respectivo gobierno y llamó a no luchar entre los hermanos proletarios. Ese fue el Partido Socialdemócrata Ruso, que ya para ese momento ya se llamaban bolcheviques. En medio de la guerra vuelven a surgir los soviets, pero ya con una participación más viva de los bolcheviques, y se presentan las condiciones necesarias para una revolución. Es decir, surgen otra vez en 1917 a raíz de una huelga de mujeres que trabajan en la industria textil, y entonces se lanzan a una huelga, se les suman otros obreros, y se va generando todo un apoyo nacional, y entonces empiezan a surgir los soviets. Pero ya para ese momento los bolcheviques tenían una participación muy viva dentro de estas organizaciones de consejos obreros, que prácticamente le disputan el poder al zarismo. El zarismo prácticamente ya debilitado, recordemos que estaba metido en la guerra desde 1914, es prácticamente echado por fuera, y llega una opción burguesa. No llegan los soviets a tomar el poder. Eso es en febrero del 17. En febrero de 1917 es promulgada la Constitución, producto de la Revolución Mexicana, aquí en México. Para esas fechas Lenin estaba fuera del país, estaba asilado, no recuerdo si en Austria. Deciden volver, y el gobierno alemán, para volver a Rusia, da un rodeo por Alemania, Finlandia, y llega al norte de Rusia. Prácticamente le sirve de apoyo, pero calculando que Lenin tiene una influencia grandísima en los bolcheviques, y los bolcheviques tienen una influencia importante dentro del proletariado, e iban a llamar a retirarse del frente de guerra, que sí, en efecto tenían esa idea, pero no calculaban que también tenía la idea de la revolución. Y entonces esto fue en 1917. En abril de 1917 Lenin presenta una serie de argumentos que justifican la toma del poder de los revolucionarios, porque recordemos también que desde 1903, 1905 los bolcheviques o el Partido Socialdemócrata Ruso pensaba que primero debía cubrirse la etapa burguesa y después la etapa socialista, y entonces que debieran permitir un gobierno burgués que desarrollara las tareas democrático-burguesas, y después, ahora sí, tomar el poder para desarrollar las tareas socialistas. ¿Cuáles son las tareas democrático-burguesas? El reparto de las tierras, los derechos de organización, de expresión, la elección de gobiernos, etcétera, etcétera. La industrialización también, o sea, como condiciones materiales.
Pero había ciertas gentes como León Trotsky que planteaban una cosa diferente. Ya en 1905 ya Trotsky planteaba que esas tareas democrático-burguesas se podían desarrollar junto con las tareas socialistas. Y bueno, pero queda en super minoría, nadie le hace caso. Es hasta abril de 1917 que presenta esta serie de argumentaciones Lenin, que tenía una influencia tremenda sobre el partido bolchevique. Recordemos que Trotsky prácticamente había perdido una buena parte de esa influencia porque se había quedado con los mencheviques, cosa que participó unos años nada más. O sea, después se salió de los mencheviques porque, bueno, por X razones, pero Lenin sí, Lenin había sido el constructor de ese partido importante de los bolcheviques y tenía una gran influencia. A estos argumentos se les llamó las tesis de abril, o sea que prácticamente voltean la concepción del partido bolchevique. En octubre de 1917 los bolcheviques toman el poder, prácticamente sin derramamiento de sangre. Los bolcheviques toman una serie de medidas de urgencia. Por ejemplo, una de las medidas de urgencia, recordemos que estaban los alemanes en la frontera con Rusia y llaman a un armisticio con los alemanes que están prácticamente asediando a Rusia. Pero este armisticio lo toman como una táctica, es decir, para ganar tiempo. ¿Por qué? Porque habían tomado el poder, no estaban organizados prácticamente, no había un ejército que le hiciera frente a los alemanes y decidieron llamar a un armisticio, a una paz temporal. Los alemanes rompen los acuerdos de paz y reinicia la guerra. Los bolcheviques, que fueron sorprendidos por esto, pero tuvieron que organizarse rápidamente y derrocaron a los alemanes por el lado oeste. Pues los franceses, ingleses, norteamericanos estaban también minando la resistencia de los alemanes por el lado este. Ya para ese momento se iniciaba la construcción de lo que se llamaría después el Ejército Rojo. Ahora, hay una pregunta: ¿qué fue lo que permitió el triunfo de la revolución si era un país atrasado? Recordemos que todos los teóricos, Marx, Engels, el mismo Lenin y otros, Rosa Luxemburgo, habían pronosticado que la revolución socialista solamente podía triunfar en los países adelantados. ¿Quiénes eran estos? Alemania, Francia, Inglaterra, etc. Pero no Rusia, que Rusia era un país sumamente atrasado y había prácticamente el feudalismo estaba permeando o estaba, digamos, hegemonizando el campo de Rusia. Pero hubo ciertas condiciones que permitieron el triunfo de la revolución en Rusia. En primer lugar, una burguesía extranjera que no tenía arraigo popular y un proletariado joven, impetuoso, sin los frenos que representarían las burocracias sindicales asentadas, y se habla de unos 10 millones de obreros que se movilizaron rápidamente. En estas fechas, en Estados Unidos, las grandes empresas con más de 1,000 obreros era el 18%, mientras que en Rusia representaban el 41%. ¿Qué capital principalmente era? Francés, pero también había inglés y alemán, pero fundamentalmente francés. Pero entonces era una burguesía prácticamente sin arraigo, es decir, no era rusa. El campesinado, que vivía todavía bajo la servidumbre de un sistema feudal, 30.000 terratenientes tenían lo que tenían 10 millones de campesinos, es decir, tenían 330 veces la tierra que tenía un campesino pobre. O sea, así estaba la situación en Rusia. Y también hubo otra condición: de los 621 distritos de la vieja Rusia, 482 estaban influidos por el movimiento. Un factor decisivo que también participó, esto fue el de las nacionalidades oprimidas. Los bolcheviques, desde 1903, 1905, etc., habían luchado por la autodeterminación de las nacionalidades, que recordemos que en efecto había un chorro de nacionalidades, que ahorita algunos están separados, otros están unidos con Rusia. Pero el 43% de la población eran rusos, realmente, rusos. Y el 57% eran una mezcla de nacionalidades, es decir, la gran mayoría no eran rusos. Luego, el otro factor fue la podredumbre de las viejas clases dominantes, la nobleza, la monarquía, la burocracia, que era una burocracia
bastante pegada al poder, el peso político y social del proletariado, el campesinado que era mayoría y que requería una guía de confianza, y esa guía podía ser el proletariado. Un proletariado, alguien dijo por ahí, 10 millones de obreros iban a conducir a 100 millones de campesinos. O sea, una relación bastante diferente, 1 a 10. Pero habían ganado la confianza del campesinado. Luego, también el otro factor fue la experiencia previa de la Revolución de 1905, que había sido como un experimento, pero que los había preparado. La guerra imperialista también los preparó porque los armó, los preparó al proletariado. Y el último factor, que no por ser el último es importante, pero la existencia de un partido de combate resuelto y con una identificación e influencia sobre el proletariado, producto de años de consecuencia en los hechos. Este era el partido bolchevique. En 1918 estalló una guerra de la reacción. La burguesía, los terratenientes y la burguesía internacional. Esta guerra civil ocasiona muchas pérdidas en vidas humanas y en la producción. Recordemos que en 1917 los bolcheviques habían tomado el poder, pero prácticamente sin derramamiento de sangre. No hubo oposición. Estaban los soviets en las calles o en los barrios. Pero la burguesía reacciona, y apoyado por los ingleses, alemanes, franceses y norteamericanos, deciden emprender una guerra de reacción que dura más o menos 2 años y medio. Esto causó muchas bajas. Debido a esta guerra, o para enfrentar esta guerra, se organiza el llamado Ejército Rojo, y el principal organizador de este Ejército Rojo pues es León Trotsky. Ante esta situación se implementa un tipo de economía que se denomina como comunismo de guerra, es decir, una economía especial para este periodo de 2 años y medio de guerra intensa. El gobierno, una vez iniciado, toma una serie de medidas en la ciudad del campo, se reparten las tierras y se limitan las libertades de organización y expresión debido a ciertas dificultades. Varias de estas medidas son duramente criticadas por Rosa Luxemburgo, dirigente revolucionaria de origen polaco, pero que fundamentalmente trabajaba en Alemania, en el Partido Socialdemócrata, que salió cuando la traición de 1914, fundaron el Partido Comunista, que también lo criticó a la burocracia. Bueno, pero varias de esas críticas tenían mucha razón. Después se reconocería que Rosa Luxemburgo tenía razón. Sobre la democracia, o sea, ella decía que si tú callas al pueblo, al proletariado, entonces prácticamente estás callando la revolución. Es decir, la vida de la revolución es la población, es el pueblo, no hay otro. Y entonces si tú callas, o sea, empiezas a prohibir, a limitar la libertad de un pueblo, prácticamente estás ahogando una revolución. Lo mismo pasaba con la cuestión del reparto de las tierras. El reparto de las tierras no pudo haber hecho así los bolcheviques. ¿Por qué? Porque lo que iban a provocar era todo un grupo de pequeños propietarios. Y entonces iban a impulsar una mentalidad pequeño burguesa. Esto fue criticado duramente por Rosa Luxemburgo. En 1919 son asesinados Carlos Liebknecht y Rosa Luxemburgo por el gobierno alemán. Lenin reconoció en un homenaje póstumo a Rosa Luxemburgo como una gran dirigente revolucionaria. Tenían grandes debates, pero se reconocían como revolucionarios. En 1919 se funda el Partido Comunista de la Unión Soviética, el PECUS, y en ese mismo año se llama la formación de la Tercera Internacional, llamada como Comintern, o sea, Internacional Comunista. En esta participarían partidos socialistas y comunistas de todo el mundo prácticamente, y en ese mismo año se forma el Partido Comunista Mexicano, 1919, que prácticamente es el primer partido político que se forma en México, antes que el PRI, que era PNR y otras cosas, ¿no? Que asiste a la formación de la Tercera Internacional. Después de la guerra civil, que dejó destrucción y muerte, se presenta un debate sobre lo que había que hacer para rescatar la economía. Y entonces aplica una nueva economía que se llamó Nueva Economía Política, que es la NEP,
y en ella se contemplaba la liberalización, sobre todo en el sector agrario, y entonces se impulsa un poco la diferenciación en el campo. Esto era porque la economía se había venido atrás, es decir, producto de la guerra. Esto pasa en todas las revoluciones. En Francia, cuando fue la Revolución Francesa, el pan escaseó. En Inglaterra, cuando vino la Segunda Guerra Mundial, estaban prohibidas todas las libertades, se tenían que apagar las luces, la leche se limitó, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esto pasa en todas las revoluciones, no más que claro, cuando hay una revolución proletaria, hay que hacer un escándalo sobre esto. Pero aquí precisamente surgieron los campesinos acomodados, llamados kulaks. Y entonces la NEP, la aplicación de la NEP, de la nueva política económica, tiene resultados positivos pero también negativos. Es decir, los positivos sería, por ejemplo, el desarrollo industrial. Si tomamos como base a 1913, un año antes de la Primera Guerra Mundial, como base 100, para 1920 era de 25, es decir, la cuarta parte de 1913. Para 1925 era de 75, 3/4 partes. Para 1929 era de 200. Para 1932 era de 300. Es decir, había crecido 3 veces con respecto a 1913. Lo que indica que con métodos de planificación de la economía puede crecer a un ritmo mayor. No recuerdo el año, pero en 1918 o algo así, 19, le dan un balazo en la cabeza a Lenin y esto provoca que se retire varios periodos de la vida política, lo que al final provoca su muerte en 1924. Esto crea una situación de inestabilidad en el poder, en el Politburó, en el buró político. Para entonces José Stalin era secretario general del Politburó y había creado una alianza con Zinoviev y Kamenev, que eran 2 dirigentes bolcheviques reconocidos, contra Trotsky, porque tenían miedo que Trotsky tomara el papel de Lenin, que era prácticamente el líder en este Politburó. Y entonces comenzaron acusaciones, hostigamientos, provocaciones, calumnias, todo tipo de cosas. Se presentó una deformación primero y una degeneración después para quitarse en el poder una camarilla de burócratas encabezados por Stalin. Tenemos que decir que si Stalin hubiera muerto en 1921, 22, 23, antes de la muerte de Lenin, hubiera sido otro, porque las condiciones estaban dadas. Es decir, pues Stalin tomó el poder y impulsó la burocratización de la Revolución Rusa, pero no porque haya sido él, sino porque había toda una serie de condiciones objetivas y subjetivas que planteaban eso. Vamos a mencionar algunas. Primero, el atraso cultural y económico heredado por los bolcheviques, la muerte de miles de revolucionarios en la Primera Guerra Mundial y en la Guerra Civil de 2 años y medio. El Partido Comunista creció desmesuradamente con miembros que no tenían formación política, muchos oportunistas que le dieron otro carácter al partido. La tesis equivocada de que se puede construir el socialismo en un solo país. Esta tesis, impulsada sobre todo por Stalin, incluso escribió un libro, pero después apoyada de manera oportunista por Zinoviev, Kamenev, Bukharin y otros. El aislamiento de la revolución, tanto en Alemania como en China, en Francia y otros lugares fracasó la revolución, sea producto de su dirección o falta de dirección o por otras razones, y esto dejó aislada a la revolución. Aún con todas las deformaciones políticas equivocadas y graves errores, la economía planificada demostró su eficacia y esto se pudo ver en distintos campos. 1. Educación e investigación. 2. Industrialización. 3. Vivienda. 4. Seguridad en el trabajo. 5. El derecho de la mujer a decidir sobre su embarazo. 6. Investigación espacial, y etcétera, etcétera. La Unión Soviética, que así se le llamó después, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o sea, porque no solamente era Rusia, sino Georgia y otras nacionalidades. Entonces se convirtió prácticamente en la segunda potencia después de Estados Unidos. En educación, por ejemplo, formaron científicos, matemáticos, físicos de primer orden, que incluso todavía
están yéndose al mundo a buscar puestos de trabajo que los consiguen porque tienen una formación bastante grande, ¿no? Bueno, esos fueron algunos éxitos, claro. No hablemos de los grandes fracasos. Prácticamente la persecución contra la oposición pues los exterminó. El único prácticamente que quedó vivo del Comité Central y del Buró Político fue Stalin. Todos los demás asesinados, encarcelados, desterrados, perdidos, o sea, no se les encontró nunca. Y a Trotsky, que fue de los últimos, ya habían asesinado a su hijo en Francia, y lo asesinaron aquí en Coyoacán, en México. Lázaro Cárdenas le dio asilo cuando lo habían corrido de unos 10 países. Había estado en diferentes países y en todos los países fue corrido, sobre todo influido por el Partido Comunista, los partidos comunistas de esos países. Aquí el Partido Comunista también quiso presionar a Lázaro Cárdenas para que no le diera asilo político a Trotsky, pero Lázaro Cárdenas no hizo caso. Como no hizo caso en muchas cosas, ya ve que le dio asilo a los republicanos españoles en el 38, y en el 38 exactamente fue la expropiación petrolera, y en el 38 le dio asilo político a León Trotsky, a pesar de todas las críticas de la supuesta izquierda, ¿no? Bueno, varios de ellos intentaron asesinarlo allí en Coyoacán. Uno de ellos fue David Alfaro Siqueiros, que se entró a su casa, balaceó su recámara, pero fracasó. Después entró otro tipo, enviado desde Moscú, y sí lo asesinó con un piolet. Bueno, pero esta fue la persecución de todos los oposicionistas en Rusia. Stalin mandó a hacer una historia oficial, donde falsean todo. Falsificaciones, quitan fotos, quitan al personaje, modifican todo. Y entonces, esta es la historia oficial. Años después que murió en el 53 Stalin, vuelven a hacer otra historia, un grupo de historiadores, pero también quitaron falsificaciones para poner otras falsificaciones. Y así sucesivamente, ¿no? Bueno, la burocracia no se ha terminado. Ahorita vemos a Rusia con un Putin, que prácticamente es casi un zar, o es una combinación entre un secretario general tipo Stalin, un zar tipo Alejandro, y no sé, un dirigente burgués. Pero prácticamente, no es la Federación de Repúblicas Rusas, no es aquella que soñaban los bolcheviques. De cualquier manera, se ha demostrado que el socialismo no puede construirse en un solo país o en un grupo de países, cosa que se pensaba. Sin embargo, la humanidad seguirá avanzando y buscando mejorar su vida, a pesar de los escollos que ha encontrado en el camino. El socialismo solo podrá ser construido a nivel mundial, cuando las necesidades básicas de todos y todas puedan ser cumplidas. Un socialismo humano, democrático, no racista y que no se base en la explotación o sometimiento de nadie. Gracias. Bien. ¿Hay preguntas? Sí, se pregunta. Bien, compañeros, compañeras de los aquí presentes y también los que nos están siguiendo en redes, pues ahora sí que los comentarios y preguntas son recibidas. Pasamos el micrófono. Bueno, sí, igual. Para que se escuche. Sí, mejor sí. Bueno, tengo varias preguntas en realidad, pero la primera en todo caso sería, ¿cuáles pueden ser las principales diferencias sociales, políticas, económicas, etcétera, a nivel global o a nivel nacional, ¿no? México, Rusia, y entre 1917 y 2018? O sea, repito la pregunta. ¿Cuáles pueden ser o cuáles son las principales diferencias sociales, políticas, económicas entre 1917 y 2018? Y igual, ¿cuáles son las principales similitudes?
Pero entre México y Rusia. Como en los tiempos, como... ¿Son revoluciones comparadas? No, o sea, como en el 1917 se estaban viviendo ciertos fenómenos que se explicaron, históricos, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las diferencias entre el día de hoy y cuáles son las similitudes? Ok. Bueno, la primera cosa que es importante señalar es que en México se habla de una revolución truncada, una revolución interrumpida, ¿no? ¿Y por qué razón? Porque no hay una clase obrera. No hay una clase obrera. En México no había una clase obrera, menos un partido como los bolcheviques. O sea, entonces, y esa es la razón que no tiene salida. La Revolución Mexicana, que de hecho toman el poder, Zapata y Villa se sientan en la silla presidencial, pero no pueden durar mucho tiempo porque no tienen las perspectivas para gobernar un país, y además no está el proletariado, no existe el proletariado que encabece una revolución, y menos un partido político. Esa sería una primera gran diferencia, y en Rusia, ya lo dije, es otra cosa. La otra diferencia, ahora con respecto a 1918, dices, no, 2018, fíjate que hay muchas condiciones que se parecen. Las condiciones, por ejemplo, en el campo y en la ciudad, son las, podemos decir, que están creadas para una revolución, pero faltan muchas cosas. Falta, por ejemplo, aquí sí tenemos un sindicalismo burocrático charro, que se le llama, a raíz de un tal Díaz de León, que le ponen el charro, que es uno de los primeros líderes que venden el movimiento. Pero entonces tenemos una burocracia sindical enquistada, montada sobre el proletariado, que no le permite, moverse. Simplemente hablando de Mexicali, por ejemplo, que estamos en Mexicali, que bueno, aquí tenemos varias maquiladoras que deberían estar sindicalizadas, pero resulta que hay contratos de protección. La CTM, la CROM, venden tu contrato de protección a los dueños, a los gerentes de las maquiladoras. Y entonces los obreros, aunque no saben que están sindicalizados, están sindicalizados. El día que, por alguna razón, circunstancias especiales puedan permitir una sindicalización, una lucha para mejorar sus condiciones de vida, surge allí ese sindicato que los controla. Entonces, ahorita exactamente tenemos esa atrofia, digamos, ese lastre que tenemos de la burocracia sindical, que sería una de las grandes diferencias. Ahora, con respecto, digamos, a un desarrollo industrial, pues sí, no nos podemos comparar. Nuestro desarrollo industrial está muy incipiente, ¿verdad? De hecho, una buena parte de la industria mexicana pertenece al extranjero, ya sea japoneses, Estados Unidos, ¿perdón? Que es similar bueno, sí, que es similar a la 1917, sí, pero me refiero a esto, que nosotros no tenemos prácticamente un desarrollo industrial, y no hay también una participación obrera ferviente, ¿no? De hecho, las últimas participaciones que hemos visto, Nocitlán, La Cente, Guerrero, etcétera, son participaciones prácticamente no obreras. Es decir, no hay una clase obrera que te ponga a la cabeza de un cuestionamiento sobre el gobierno. Y los partidos políticos que tenemos, ahora sí que pues prácticamente no hay partidos obreros, partidos consecuentes obreros que luchen por mejorar todas las condiciones o cambiar las condiciones, ¿no? Cambiar las condiciones del país. Esas salieron algunas, no sé, obviamente hay muchísimas, ¿no? Una pregunta, José. Dentro de la historia de la Revolución Rusa y la Revolución Mexicana, dentro de la historia, ya sea oficial o no oficial, que hay alguna noticia, algún comentario, algo que el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia o el Partido Bolchevique
haya tenido alguna noción de lo que estaba sucediendo en México en ese 1917, que hayan sabido allá de la lucha de Zapata, de la lucha de Villa. ¿Tienes algún conocimiento de que haya llegado alguna noticia ya a terrenos de Rusia? A excepción de un punto común, ¿no? Que es, no sé si han leído a John Reed. Sí. John Reed escribió un libro muy interesante que se lo recomiendo, 10 días que conmovieron al mundo, que es exactamente la toma del poder en octubre por los bolcheviques. Entonces habla de esos 10 días, o sea que había una efervescencia terrible. Y John Reed escribe aquí en México y acompaña a Villa, Francisco Villa, y escribe un libro que se llama México Insurgente. Entonces, digo, aparte de esa parte común, pues nomás está el otro, la formación del Partido Comunista Mexicano, que va y participa en la tercera formación, pero que no tiene prácticamente una destacada participación. No tengo yo más información, debe haber, pero no tengo yo más información. A ver si alguien más ahí. Lupita. Compañeros, compañeras, quieren hacer uso Marta. de la voz, comentarios, preguntas. La maestra Marta dijo, yo voy a bombardearlo con preguntas y que no sé qué. A ver, Y voy a... Yo tengo. adelante. voy a... Bueno, tratando de como traer el tema al presente, ¿no? O sea, una como muy general sería, ¿qué nos ha enseñado, qué ha enseñado la Revolución Rusa? O sea, ¿qué podemos aprender de ella como en específico en el proceso, no voy a decir ni siquiera izquierda, derecha, revolucionario o no revolucionario, sino como en el proceso de como ser más equitativos, ¿no? en una sociedad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que decía la Revolución Rusa? En ese sentido, o sea, qué errores que no deberíamos volver a cometer, cosas que hay que trabajar, y una cosa como otra, pero es que hay un fenómeno que parece repetirse, ¿no? En la historia, y lo resumo de esta forma. En Brasil, hace poco, salieron, digamos, cuando Lula entró al poder, salieron los soviets, lo apoyaron, mucha gente salió de la pobreza, entró a una especie de clase media, y ahora con Lula en la cárcel, surge Bolsonaro, que todo indica que va a ganar el gobierno de Brasil. Es un tipo racista, fascista, misógino, que simboliza un retroceso. La pregunta sería, ¿dónde están esos soviets brasileños, ¿no? Entre comillas? ¿Y cómo se puede interpretar este fenómeno? Entonces, bueno, enseñanzas y esto. Pues las preguntas en primer lugar están muy complicadas, ¿no? Pero intentaré solamente decir 2 o 3 cosas. Claro. La primera, las enseñanzas de carácter, digamos, positivo para nosotros de la Revolución Rusa es que en un país atrasado sí se puede hacer una revolución, pero que se requiere, o sea, se requieren ciertas condiciones. Hay condiciones objetivas en México que permiten pensar en una revolución. Ok, pero por ejemplo hay una condición que no tenemos. No hay ningún partido como los bolcheviques que se metió entre el proletariado y en los campesinos y que tuvo grandes influencias, pero a fuerza de años de cárceles, de persecución y de muerte. Entonces en México ni por aquí se avisora. Esa es otra cosa. Ahora, lo que podemos aprender negativamente es lo que no debe hacerse. Yo creo, y cada vez pienso más, o sea, yo había leído a Rosa Luxemburgo muy brevemente antes incluso de pertenecer a alguna organización que me diera una guía, pero por mi cuenta, y creo que Rosa Luxemburgo cada vez tiene más razón. Es decir, cuando criticó a los bolcheviques en 1917 y 18, que se limitaron las libertades, ella tenía razón. Es decir, no podemos hacer eso. Tenemos que arriesgarnos a que la población siga expresándose, a que la población siga moviéndose, siga
organizándose propiamente y esas libertades no pueden limitarse. Sabemos que cualquier gobierno, digamos, de carácter de izquierda, socialista, va a ser atacado y duramente cuestionado por la burguesía, tanto propia como internacional. Pero, por ejemplo, digamos, para poner un ejemplo, Fidel Castro, la misma CIA confesó que tenía más de 10 intentos de asesinato, ¿no? Entonces, es una cosa necesaria, digamos, es decir, tienes que cuidarte, ya sabemos cómo se las gasta, porque no solamente sería Fidel Castro, asesinaron a Patricio Lumumba en el Congo, que era un líder nato del Congo, en África. Asesinaron prácticamente ellos a Allende, Salvador Allende, asesinó prácticamente, quitaron el poder a Jacobo Barrios en Guatemala, se metieron a la República Dominicana, asesinaron a los dirigentes de una isla de Grenada en 1985, que tenían un proyecto, una isla de 100,000 habitantes, llegaron con 8,000 tropas, los gringos aplastaron esa revolución. Bueno, sabemos de lo que son capaces. Entonces, claro, hay que cuidarse, pero al mismo tiempo tenemos que buscar la fórmula de no limitar las expresiones, la organización, la libre organización del proletariado. Ese, digamos, sería como las lecciones positivas. Y luego, también no pensar en un caudillo. Es decir, siempre que tengamos una posibilidad, siempre, y eso es en todas partes, puede ser un sindicato, puede ser un grupo como Mexicali Resiste, puede ser cualquier otra cosa, nosotros tenemos que tener la posibilidad de criticar al que sea y de criticarlo abiertamente, sin miedo, sin tapujos, porque si permitimos cosas absurdas, incoherentes de estos dirigentes, entonces vamos a permitir exactamente que haya estas aberraciones, como la que pasó con Stalin. Entonces, yo creo que es una lección que tenemos que aprender. La otra cosa con Lula, ahí había que descubrir varias cosas. De Lula yo vi, era un tipo bien formado, lleno de los mineros metalúrgicos, etcétera, etcétera, un cuate con mucha formación y mucho arraigo. Pero ya estando en el gobierno, hizo cosas que no se debían. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional le entregó un premio como una de las personas de los gobiernos cumplidos. Ya te da una idea de lo que hizo Lula. Las otras cosas de corrupción, no sé qué tan ciertas sean, pero parece que hay algo de eso. O sea, sabemos que, por ejemplo, los sandinistas se metieron en una bronca de corrupción, pero eso fue allá en aquella revolución del 79 al 89, cuando fueron derrotados por unas elecciones. Pero ya antes habían cometido actos de corrupción. Eso es cosa, digamos, natural. Pero, por ejemplo, esas cosas son las que deben ser criticadas abiertamente. Es decir, no porque sea un dirigente indiscutible, histórico, etcétera, se va a dejar de criticar. Y ahora, la otra cosa, que es un fenómeno también mundial, la derecha está creciendo en todas partes. O sea, no es Trump el que tenemos que tener miedo, es a la derecha que está impulsando a Trump, a esos millones que votaron por Trump y que siguen apoyándolo, a esa derecha que surge en Alemania y que hace manifestaciones abiertas nazis, a esa derecha en España, a esa derecha en Francia, a esa derecha que está surgiendo en Brasil, en Venezuela, en México. Entonces, esa es la que... Ahora, ¿cuál es la razón de que crezca esta derecha? Son las crisis económicas. Es decir, no encuentran una salida y quieren tener una explicación en el racismo, en echarle la culpa al otro, a la otra nacionalidad, etcétera, etcétera. Y entonces, estas son crisis del capitalismo. O sea, ahora, entonces falta ahí precisamente gente que explique perfectamente, y que entre y que trabaje, que explique perfectamente para digamos, ese descontento de las masas, en canalizarlo por otro lado y no en estas expresiones de la derecha. Nada más. Me pasé, ¿no? Ok. ¿Alguien más queramos participar en estas? Pues esta es una más de
de los medios en que este movimiento Mexicali Resiste tratamos de estudiar la situación actual, valiéndonos de la historia precisamente, que yo creo que, como lo han dicho todos, la historia es la gran maestra de la humanidad. Pues este es uno más de los temas que nos abre el panorama, darnos una explicación como decía el compañero, de por qué las luchas en México no avanzan, por qué siempre estamos siendo detenidos por el gobierno burgués, con dádivas, con limosnas, con tranzas, con corrupciones, etcétera, precisamente por esa falta de organización genuinamente obrera, por esa organización que no se ha consolidado en México, que quizá esté desperdigada en el país, que no hay esa unión entre el movimiento campesino, movimiento obrero, ahorita los movimientos de resistencia de los pueblos originarios, todas esas maneras en que se presentan las luchas, que se vayan aglutinando. Obviamente esa va a ser la gran arma de liberación del pueblo de México para sacudirnos a este capitalismo rapaz, a este capitalismo explotador que tenemos, no solo en México, en todo el mundo. Ahorita es el sistema social y económico dominante, imperante, y la solución de ello es luchar organizadamente, concatenar, unir todas las luchas, todas las resistencias en este caso, o todos los movimientos sociales que están en México, ir buscando esa unión, no tanto para tener un protagonismo uno u otro, sino ser una fuerza consolidada que ahora sí derroque totalmente a este sistema nefasto. Pues por mi parte, pues agradecemos al compañero José Fierro su participación, y Mexicali Resiste seguirá en otras transmisiones de todo índole, cultural, político, económico, social, y pues los esperamos, los compañeros que están al frente. Muchísimas gracias y hasta luego. Zapata vive.